La bomba acaba de explotar en Valdebebas y lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del Real Madrid amenaza con convertirse en una de las mayores revoluciones internas de los últimos años. No estamos hablando de un simple rumor de mercado. No estamos hablando de una negociación cualquiera. Estamos hablando de una situación que ha generado tensión, nerviosismo y muchísimas dudas dentro del club más poderoso del planeta. Porque Eduardo Camavinga, uno de los jugadores llamados a liderar el futuro del madridismo durante la próxima década, podría estar viviendo sus últimos meses vestido de blanco. Y mientras todo eso sucede, Florentino Pérez ya mueve fichas en silencio para ejecutar una operación gigantesca que cambiaría completamente la cara del nuevo Real Madrid. El nombre que ahora mismo aparece sobre la mesa del presidente es Gabriel Martinelli. Sí, Gabriel Martinelli. El extremo brasileño del Arsenal se ha convertido en una de las grandes obsesiones internas de varios sectores del club blanco. Y atención porque esto va muchísimo más allá de una simple oportunidad de mercado. Dentro del Real Madrid creen que Martinelli representa exactamente el tipo de futbolista que el equipo necesita urgentemente para recuperar algo que perdió esta temporada, el miedo competitivo que imponía en Europa. Porque hay algo que dentro de Valdebebas tienen clarísimo y que muy pocos se atreven a decir públicamente. El Real Madrid dejó de intimidar. Y eso es gravísimo. Durante años, el conjunto blanco construyó una identidad que iba mucho más allá del talento. Era un equipo salvaje mentalmente. Un equipo que golpeaba primero. Un equipo que resistía bajo presión. Un equipo que hacía sentir al rival derrotado incluso antes de empezar el partido. Pero esta temporada ocurrió algo muy peligroso. Demasiados equipos jugaron contra el Madrid sin miedo. Demasiados rivales se sintieron superiores físicamente. Demasiados partidos mostraron a un equipo lento, sin intensidad, sin presión, sin agresividad y completamente desconectado en muchos momentos clave. Y Florentino Pérez está absolutamente decepcionado con eso. Porque el presidente siente que el club perdió parte de su esencia competitiva. Dentro de la directiva existe una sensación muy fuerte de que algunos jugadores se acomodaron, de que el equipo dejó de competir con hambre y de que hace falta una reconstrucción emocional además de futbolística. Y cuando el Real Madrid entra en ese tipo de reflexión interna, normalmente ocurren cosas enormes. Por eso este verano puede convertirse en uno de los más explosivos de los últimos tiempos. Y en medio de todo aparece Eduardo Camavinga. La situación del francés preocupa muchísimo. Muchísimo más de lo que muchos aficionados imaginan. Porque aunque públicamente el discurso siga siendo tranquilo, internamente existe inquietud real sobre el futuro del jugador. Camavinga llegó al Madrid como una joya generacional. Un mediocampista total. Un futbolista destinado a dominar Europa durante años. Energía, recuperación, técnica, personalidad, físico, agresividad defensiva, conducción, tenía absolutamente todo para convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto madridista. Pero esta temporada algo se rompió. Las lesiones afectaron muchísimo su continuidad. Su rendimiento perdió regularidad. El jugador comenzó a sentirse cada vez menos importante en ciertos momentos de la temporada y la presión alrededor de su figura creció enormemente. Personas cercanas al entorno del francés aseguran que el futbolista terminó muy frustrado los últimos meses. Especialmente después de quedar fuera de algunas decisiones importantes tanto en el club como en la selección francesa. La ausencia de Camavinga en convocatorias importantes con Francia fue un golpe psicológico durísimo. El jugador siente que perdió peso dentro de la élite europea. Y eso le afectó muchísimo emocionalmente. Hay quienes incluso aseguran que el francés terminó la temporada con una sensación de agotamiento mental enorme. Y aquí es donde todo comienza a explotar. Porque mientras Camavinga atraviesa este momento complicado, en Inglaterra hay un club dispuesto a lanzarse completamente a por él, el Arsenal de Mikel Arteta. Y atención porque lo de Arteta con Camavinga no es admiración. Es obsesión futbolística. El entrenador español cree que el francés sería absolutamente perfecto para el sistema del Arsenal. Cree que podría convertirse en el motor total del mediocampo londinense. Intensidad, presión alta, salida limpia de balón, recuperación tras pérdida, conducción en espacios reducidos, capacidad física para dominar transiciones. Arteta está convencido de que Camavinga puede ser uno de los mejores centrocampistas del mundo si encuentra continuidad absoluta y un proyecto construido alrededor de sus virtudes. Y según personas cercanas al entorno inglés, hubo conversaciones privadas en las últimas semanas que hicieron saltar todas las alarmas en Valdebebas. Conversaciones donde se habló directamente de una operación cruzada. Camavinga rumbo al Arsenal. Gabriel Martinelli rumbo al Real Madrid.
Y desde entonces el ruido interno no deja de crecer. Porque además, el Arsenal también atraviesa una situación delicada con Martinelli. El brasileño todavía no termina de cerrar completamente algunas cuestiones importantes relacionadas con su futuro, y en Londres ya existe cierto nerviosismo. El club inglés sabe perfectamente que cuando el Real Madrid entra en escena, cualquier operación puede cambiar radicalmente en cuestión de días. Y hay algo todavía más importante. Martinelli gusta muchísimo dentro del vestuario madridista. Muchísimo. Varios jugadores consideran que el brasileño encajaría perfectamente en el nuevo proyecto. Especialmente por su mentalidad competitiva. Porque si algo buscan ahora mismo dentro del club es recuperar hambre. Recuperar agresividad. Recuperar intensidad. Recuperar futbolistas que jueguen cada partido como si fuera una guerra. Y Martinelli representa exactamente eso. El brasileño no negocia esfuerzos. Presiona constantemente. Corre durante 90 minutos. Ataca espacios con violencia. Tiene desborde, velocidad, agresividad y muchísima personalidad. No desaparece de los partidos grandes. No baja los brazos. Siempre juega con tensión competitiva máxima. Y eso enamora completamente a Florentino Pérez. Porque el presidente siente que el nuevo Real Madrid necesita volver a construir una identidad mucho más física, agresiva y vertical. Y aquí entra otro detalle muy importante. Dentro del club existe la sensación de que Vinicius Jr. necesita socios competitivos que mantengan el nivel de intensidad ofensiva constantemente. Porque esta temporada hubo demasiados momentos donde Vinicius parecía luchar completamente solo en ataque. Demasiados partidos donde el brasileño era el único capaz de romper líneas, generar peligro o transmitir sensación de amenaza constante. Y la idea de juntar a Vinicius y Martinelli empieza a generar muchísima ilusión internamente. Imaginen eso por un segundo. Vinicius atacando desde izquierda. Martinelli entrando constantemente al espacio. Presión alta brutal. Velocidad extrema en transición. Recuperaciones cerca del área rival. Un equipo físicamente asfixiante. Un equipo agresivo. Un equipo hambriento. Un equipo construido para volver a dominar Europa desde la intensidad. Eso es exactamente lo que Florentino quiere recuperar. Porque hay algo que dentro del madridismo dolió muchísimo esta temporada. Y es ver al equipo competir sin alma en demasiados momentos. Ver partidos donde faltaba orgullo. Donde faltaba carácter. Donde faltaba sangre competitiva. Y eso, para un club como el Real Madrid, es absolutamente imperdonable. Por eso este verano nadie está seguro de nada. Ni siquiera jugadores que parecían completamente intocables hace apenas unos meses. Porque Florentino Pérez ya tomó una decisión: quien no transmita hambre competitiva real, puede salir. Y ahí es donde la situación de Camavinga se vuelve todavía más delicada. Porque aunque el francés sigue teniendo muchísimo talento y muchísimo mercado, dentro del club empiezan a preguntarse si realmente su evolución está siendo la esperada. Algunos creen que todavía puede explotar y convertirse en un mediocampista histórico. Otros empiezan a pensar que quizás este sea el momento perfecto para ejecutar una operación gigantesca que permita reconstruir otras zonas del equipo. Y cuando el Arsenal aparece ofreciendo dinero más Martinelli, absolutamente todo cambia. Porque el brasileño no es visto simplemente como un extremo talentoso. Es visto como un jugador capaz de cambiar la energía competitiva del equipo. Y eso ahora mismo vale oro dentro del Real Madrid. Pero atención, porque aquí aparece una información que puede cambiar completamente la percepción del madridismo sobre toda esta operación. Según fuentes cercanas al entorno del vestuario, Vinicius Jr. mantuvo recientemente una conversación privada con Eduardo Camavinga donde ambos hablaron abiertamente sobre el desgaste mental que vivió el equipo esta temporada. Una conversación muy seria. Muy sincera. Donde varios temas delicados salieron encima de la mesa. Y hay algo que llamó muchísimo la atención dentro del club. Camavinga habría reconocido sentirse perdido futbolísticamente durante muchos momentos del año. Sentirse sin continuidad. Sin confianza plena. Sin estabilidad competitiva. Algo que preocupa muchísimo dentro de Valdebebas porque el francés siempre fue considerado uno de los jugadores mentalmente más fuertes de la nueva generación madridista. Esa conversación llegó rápidamente a ciertos sectores importantes del club. Y desde entonces Florentino empezó a acelerar todavía más los análisis internos sobre el futuro del jugador. Porque el presidente quiere tomar decisiones antes de que la situación se deteriore todavía más. Y sinceramente, viendo cómo terminó la temporada, nadie puede descartar absolutamente nada.
Porque el Real Madrid no acepta temporadas mediocres. No acepta falta de carácter. No acepta pérdida de identidad competitiva. Y Florentino Pérez está convencido de que hace falta una transformación profunda para devolver al equipo a la cima absoluta del fútbol europeo. Por eso el nombre de Gabriel Martinelli gana fuerza cada día que pasa. Porque representa energía. Representa hambre. Representa presión. Representa velocidad. Representa agresividad competitiva. Y sobre todo representa algo fundamental, un jugador que todavía siente que debe conquistar el mundo. Exactamente el perfil de futbolista que históricamente convirtió al Real Madrid en el club más temido del planeta. Ahora mismo todo está abierto. Las conversaciones continúan. Los movimientos internos siguen creciendo. Y el verano apenas acaba de comenzar. Pero una cosa está clarísima. Se vienen semanas absolutamente explosivas en Valdebebas. Por eso dentro del club ya se habla de una reconstrucción muchísimo más profunda de lo que muchos imaginan. No se trata de cambiar 2 o 3 nombres. No se trata simplemente de fichar una estrella para vender camisetas o generar ilusión durante unas semanas. En Valdebebas saben perfectamente que el problema va mucho más allá. La sensación interna es que el equipo perdió parte de esa identidad competitiva que durante años convirtió al Real Madrid en el club más temido de Europa. Porque una cosa es perder partidos. Eso puede pasarle a cualquiera. Incluso a los equipos más grandes de la historia. Pero otra muy distinta es transmitir fragilidad. Y eso es precisamente lo que más preocupa dentro de la entidad blanca. Durante demasiados momentos esta temporada, el Madrid pareció un equipo roto emocionalmente. Sin intensidad constante. Sin agresividad competitiva. Sin esa sensación de hambre permanente que definió las grandes épocas del club. Y Florentino Pérez lo ha detectado perfectamente. El presidente sabe que el escudo del Real Madrid obliga a competir absolutamente todos los años por la Champions League. No basta con tener talento individual. No basta con acumular estrellas. Hace falta construir un grupo obsesionado con ganar. Un grupo preparado mentalmente para soportar la presión brutal del Bernabéu en las noches más importantes. Por eso la palabra reconstrucción empieza a escucharse cada vez más dentro del club. Y aquí aparece otro detalle importantísimo que muy poca gente conocía hace apenas unas semanas. Vinicius Junior está viviendo toda esta situación muy de cerca porque Vini no quiere perder a Camavinga bajo ningún concepto. La relación entre ambos es espectacular. Dentro del vestuario prácticamente funcionan como hermanos. Comparten muchísimas horas juntos fuera de los entrenamientos. Viajan juntos. Se apoyan constantemente. Y el brasileño lleva días intentando convencer al francés de que todavía puede triunfar en el Real Madrid. Porque Vinicius cree sinceramente que Camavinga todavía no mostró ni la mitad de lo que puede llegar a ser como futbolista. Según personas cercanas al entorno madridista, Vini está convencido de que gran parte de los problemas del francés tienen que ver con el contexto actual del equipo. Cree que los constantes cambios tácticos le perjudicaron muchísimo. Cree que nunca terminó de encontrar una posición estable dentro del sistema. Y sobre todo cree que un nuevo entrenador podría recuperar la mejor versión del mediocampista francés. De hecho, dentro del vestuario todavía hay futbolistas que consideran a Camavinga uno de los jugadores con más talento natural de toda la plantilla. Porque cuando está bien físicamente y mentalmente, es un jugador capaz de dominar partidos enteros. Tiene potencia, conducción, agresividad defensiva, salida de balón, capacidad para romper líneas y además una personalidad competitiva enorme. Pero el problema ya no es únicamente futbolístico. Lo que realmente empieza a generar preocupación dentro del club es el aspecto emocional. Porque Camavinga ya no transmite felicidad. Ya no transmite esa sonrisa constante que enamoró al madridismo en sus primeros años. Ya no transmite esa confianza con la que jugaba incluso en los escenarios más difíciles. Y dentro del Real Madrid saben perfectamente que cuando un futbolista empieza a desconectarse emocionalmente del entorno, la situación puede deteriorarse muy rápido. El Bernabéu puede convertir la presión en algo insoportable. Y Florentino Pérez lo sabe mejor que nadie. Por eso en las últimas semanas empezó a ganar muchísima fuerza la posibilidad de realizar movimientos importantes este verano. Porque el presidente quiere recuperar una idea muy clara dentro del vestuario: nadie tiene el puesto garantizado. Absolutamente nadie. Ni por nombre. Ni por edad. Ni por marketing. El Real Madrid siempre estuvo por encima de cualquier jugador y Florentino quiere recuperar precisamente esa mentalidad. Y ahí es donde aparece con muchísima fuerza el nombre de Gabriel Martinelli.
Porque dentro del club consideran que el brasileño representa exactamente el tipo de futbolista que necesita el nuevo proyecto. Hambre competitiva. Intensidad constante. Velocidad brutal. Sacrificio defensivo. Capacidad para jugar bajo presión. Y sobre todo una mentalidad agresiva que encajaría perfectamente en el Santiago Bernabéu. Además, tácticamente Martinelli encajaría de forma espectacular en el equipo. Puede jugar abierto en banda. Puede atacar espacios interiores. Puede romper líneas al contragolpe. Tiene desborde en el 1 contra 1. Ayuda muchísimo en la presión alta. No desconecta defensivamente. No desaparece cuando el partido se complica. Y además posee algo que en el madridismo siempre se valora muchísimo: personalidad competitiva. Martinelli juega cada balón como si fuera el último. No necesita 20 toques para decidir una jugada. No ralentiza ataques constantemente. No juega caminando esperando que otros resuelvan los partidos. Tiene mentalidad vertical. Tiene agresividad ofensiva. Tiene velocidad para romper defensas abiertas. Y en un equipo que quiere volver a ser intenso y dominante, esas características empiezan a considerarse fundamentales. Dentro de Valdebebas incluso hay personas que creen que Martinelli podría explotar todavía más rodeado de jugadores como Bellingham, Vinicius o Valverde. Porque hablamos de un futbolista acostumbrado a competir al máximo nivel en la Premier League, una competición donde prácticamente no existe descanso físico ni mental. Y hay otro detalle que gustó muchísimo dentro del club. Gabriel Martinelli siempre habló con enorme respeto del Real Madrid en varias entrevistas concedidas en Brasil. Nunca escondió su admiración por la historia del club blanco. Siempre dejó claro que vestir la camiseta madridista sería un sueño enorme para cualquier jugador sudamericano. Y ese tipo de declaraciones tienen muchísimo peso dentro de la entidad. Porque el Madrid diferencia perfectamente a los jugadores que quieren venir únicamente por marketing de aquellos que realmente entienden lo que significa representar este escudo. Y dentro del club creen que Martinelli pertenece claramente al segundo grupo. Mientras tanto, en Inglaterra la preocupación empieza a crecer muchísimo. Porque el Arsenal sabe perfectamente que cuando el Real Madrid entra seriamente en una operación, la situación puede cambiar muy rápido. Mikel Arteta considera a Martinelli una pieza fundamental para el presente y el futuro del proyecto londinense. Cree que el brasileño todavía tiene margen enorme de crecimiento y no quiere perderlo bajo ningún concepto. Pero también entiende perfectamente algo muy peligroso para el Arsenal. Si el jugador empieza a sentir que el Madrid realmente lo quiere, la presión emocional será gigantesca. Porque para muchísimos futbolistas sudamericanos, el Real Madrid sigue representando la cima absoluta del fútbol mundial. Y cuidado porque la situación no termina ahí. El PSG ya preguntó condiciones. El Liverpool sigue atentamente toda la situación. Incluso desde Italia aseguran que la Inter de Milán realizó contactos iniciales para conocer la situación contractual del brasileño. Martinelli se convirtió en uno de los extremos más deseados del mercado europeo, y eso aumenta todavía más la tensión alrededor de su futuro. Sin embargo, según varias informaciones que circulan desde Brasil, el jugador tendría prioridad absoluta por el Real Madrid si Florentino decide avanzar seriamente en la operación. Y sinceramente, eso sería otro golpe durísimo para el Barcelona. Porque mientras el Barça continúa atrapado entre problemas económicos, límites salariales y operaciones extremadamente complicadas, el Madrid vuelve a posicionarse para intentar fichar a uno de los futbolistas más explosivos del mercado internacional. Y eso genera muchísimo miedo en Europa. Porque si el Real Madrid consigue reorganizar su estructura deportiva y además incorpora jugadores con hambre competitiva como Martinelli, el proyecto puede cambiar radicalmente en muy poco tiempo. Y aquí voy a decir algo muy claro. El Real Madrid no puede dormirse ni un solo minuto más. El fútbol europeo cambia a una velocidad brutal. Los ciclos duran cada vez menos. Los equipos que dominan hoy pueden desaparecer mañana si toman malas decisiones deportivas. Y después de una temporada tan decepcionante, el club necesita reaccionar inmediatamente. No dentro de 2 años. No después de otro fracaso europeo. Ahora mismo. Hace falta una limpieza importante dentro de la plantilla. Hace falta recuperar intensidad competitiva. Hace falta construir nuevamente un vestuario obsesionado con conquistar Europa. Porque durante años, el Madrid intimidaba incluso antes de empezar los partidos. Los rivales llegaban al Bernabéu sintiendo presión desde el túnel de vestuarios. Había una sensación constante de que el equipo blanco siempre encontraba la forma de ganar. Y esa aura parece haberse debilitado muchísimo esta temporada.
Por eso Florentino considera que este verano puede ser uno de los más importantes de los últimos años. No solamente por los fichajes. También por las decisiones difíciles que deberán tomarse. Porque habrá salidas dolorosas. Habrá futbolistas importantes cuestionados. Habrá cambios tácticos. Habrá nuevas jerarquías dentro del vestuario. Y no todos aceptarán fácilmente ese nuevo escenario. Pero el Madrid entiende perfectamente que quedarse quieto sería todavía más peligroso. Imagínate este escenario. Nuevo entrenador. Presión alta constante. Vinicius y Martinelli destrozando bandas con velocidad brutal. Bellingham llegando desde segunda línea constantemente. Valverde corriendo como un auténtico animal durante 90 minutos. Rodrigo con libertad total entre líneas. Endrick creciendo poco a poco dentro del sistema mientras aprende rodeado de estrellas. Camavinga recuperando confianza y convirtiéndose finalmente en ese mediocampista dominante que muchos imaginaban cuando llegó a Madrid. Eso sí parece un proyecto preparado para dominar Europa durante muchísimo tiempo. Porque el Real Madrid necesita volver a ser un equipo temido, no solamente famoso. Necesita volver a transmitir sensación de superioridad competitiva. Necesita volver a imponer respeto en cada estadio de Europa. Necesita recuperar esa mentalidad salvaje que convirtió al club en la referencia absoluta del fútbol mundial durante décadas. Y Florentino Pérez tiene ahora mismo una oportunidad gigantesca para corregir errores recientes. Porque sí, Florentino es uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol. Nadie puede discutir todo lo que construyó. Nadie puede ignorar las Champions conquistadas bajo su gestión. Nadie puede negar su capacidad para transformar al Madrid en una potencia económica mundial. Pero también es verdad que parte del madridismo empieza a cansarse de ciertas decisiones deportivas tomadas en los últimos años. Hay aficionados que sienten que la plantilla perdió equilibrio. Otros creen que faltó planificación. Muchos consideran que el equipo dependió demasiado del talento individual en lugar de construir una estructura colectiva sólida. Y precisamente por eso este verano puede marcar un antes y un después dentro del Real Madrid. Porque las decisiones que se tomen ahora probablemente definirán el futuro competitivo del club durante los próximos 5 o 6 años. Y Florentino lo sabe perfectamente. Por eso las próximas semanas prometen ser absolutamente decisivas. Y atención porque ahora viene la parte más delicada, más tensa y probablemente más preocupante de toda esta historia. Porque lo que ocurrió en Valdebebas después del último entrenamiento no fue una simple visita institucional. No fue una aparición rutinaria del presidente para transmitir tranquilidad. Fue muchísimo más que eso. Florentino Pérez bajó personalmente al césped. Caminó alrededor del campo observando absolutamente todo. Se quedó más tiempo del habitual. Habló individualmente con varios futbolistas. Intercambió palabras con miembros del cuerpo técnico. Observó los ejercicios con una seriedad que, según personas presentes en la ciudad deportiva, no pasó desapercibida para nadie. Y lo verdaderamente importante no fue solamente su presencia. Fue la sensación que dejó. Porque dentro del club muchos entendieron que Florentino terminó de asumir algo que llevaba meses intentando evitar aceptar. Este Real Madrid necesita una reconstrucción profunda. Mucho más profunda de lo que parecía hace apenas unos meses. No se trata únicamente de cambiar sistemas tácticos. No se trata solamente de fichar 1 o 2 jugadores. El problema es muchísimo más complejo. Es un desgaste emocional, mental, competitivo. Hay jugadores que parecen desconectados. Otros que han perdido confianza. Algunos que sienten que el ciclo de ciertas dinámicas dentro del vestuario está completamente agotado. Y cuando eso ocurre en un club como el Real Madrid, las consecuencias suelen ser enormes. Porque el Madrid puede aceptar perder partidos. Lo que jamás acepta es transmitir debilidad. Y precisamente esa sensación de debilidad es la que empezó a preocupar muchísimo dentro de la directiva durante los últimos meses. Las derrotas dolieron, sí. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas fue la imagen del equipo en determinados momentos de máxima presión. Un equipo sin agresividad, sin energía, sin capacidad de reacción. Sin esa sensación histórica de superioridad mental que convirtió al Real Madrid en el club más temido de Europa durante décadas. Y dentro de toda esa situación, el caso de Eduardo Camavinga se convirtió en uno de los temas más sensibles del vestuario. Porque internamente existe la sensación de que el francés cambió muchísimo esta temporada. Compañeros que antes lo describían como uno de los jugadores más alegres del grupo ahora hablan de un futbolista mucho más callado, más reservado,
más frustrado, incluso emocionalmente agotado. Y todo empezó a acumularse demasiado rápido. Las lesiones, la irregularidad, las críticas, la pérdida de protagonismo en determinados momentos importantes, la presión mediática constante, y especialmente un golpe que, según personas cercanas al entorno del jugador, le afectó muchísimo más de lo que mucha gente imagina: quedarse fuera de ciertos planes importantes de la selección francesa. Porque Camavinga siempre sintió un orgullo enorme representando a Francia. Siempre entendió que debía convertirse en uno de los líderes de la nueva generación francesa. Y cuando empezó a sentir que su situación deportiva generaba dudas también fuera del Madrid, algo cambió mentalmente dentro de él. Empezó a perder seguridad. Y en un club como el Real Madrid, perder seguridad puede destruirte psicológicamente en cuestión de meses. Además, la relación con parte del cuerpo técnico terminó deteriorándose muchísimo más de lo que trascendió públicamente. Hubo decisiones deportivas que el jugador nunca terminó de entender. Cambios de posición constantes. Momentos donde sintió que no tenía continuidad real. Situaciones donde percibió que, hiciera lo que hiciera, jamás terminaba de recuperar completamente la confianza perdida. Y poco a poco esa frustración fue creciendo. Hasta el punto de que dentro del vestuario algunos jugadores empezaron a preocuparse seriamente por su estado anímico. Porque ya no parecía el Camavinga eléctrico, sonriente y dominante que enamoró al Bernabéu desde el primer día. Parecía un futbolista atrapado mentalmente. Y ahí es donde aparece una figura absolutamente clave dentro de toda esta historia: Vinicius Junior. Porque Vinicius conoce perfectamente la presión que significa jugar en el Real Madrid cuando las cosas empiezan a ir mal. Él mismo vivió años extremadamente duros. Sabe lo que es escuchar críticas constantes. Sabe lo que es sentir que el entorno te señala cada semana. Sabe lo que significa dudar de ti mismo mientras todo el mundo analiza cada error. Por eso decidió intervenir personalmente. No fue una conversación superficial. No fue un simple mensaje de apoyo. Según personas cercanas al entorno brasileño, Vinicius buscó a Camavinga para mantener una charla larga, seria y muy emocional. Una conversación donde intentó recordarle quién era realmente. Intentó devolverle confianza. Intentó convencerlo de que todavía puede ser importantísimo en el futuro del club. Le recordó todo lo que construyeron juntos desde jóvenes. Las noches europeas. Las remontadas. Los títulos. Los momentos donde ambos representaban la nueva generación destinada a dominar Europa durante años. Y Vinicius insistió muchísimo en una idea: el madridismo todavía cree en él. Que una mala temporada no borra todo lo que ya demostró. Que muchos dentro del club siguen considerando que tiene condiciones para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Pero hubo una frase concreta que impactó muchísimo dentro del entorno madridista. Una frase que resume perfectamente el estado emocional actual del vestuario. Vinicius le habría dicho algo así: si te vas ahora, sentirán que te rompieron. Y sinceramente, esa frase dice absolutamente todo. Porque dentro del Real Madrid existe la sensación de que algunos jugadores están siendo consumidos psicológicamente por la presión acumulada de esta temporada. Y el miedo de Vinicius es que Camavinga termine tomando una decisión precipitada únicamente para escapar mentalmente de ese desgaste. Pero Florentino Pérez también tiene otra visión del problema. El presidente entiende perfectamente el lado humano de la situación. Sabe que Camavinga sigue siendo uno de los talentos jóvenes más importantes de Europa. Sabe que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Y sabe que perderlo podría convertirse en un error enorme a largo plazo. Sin embargo, Florentino también piensa como constructor de proyectos. Y ahí es donde aparece el gran dilema. Porque el Real Madrid no puede permitirse tomar decisiones únicamente desde la emoción. Tiene que pensar en qué tipo de equipo quiere construir para los próximos 5 años. Tiene que analizar qué jugadores mantienen el hambre competitiva intacta. Qué futbolistas siguen preparados para soportar la presión brutal del Bernabéu. ¿Qué perfiles pueden devolverle al equipo la intensidad que perdió durante tantos momentos de esta temporada? Y precisamente por eso el nombre de Gabriel Martinelli empezó a ganar tanta fuerza dentro del club. Porque Martinelli representa exactamente todo lo que el Madrid siente que necesita recuperar urgentemente. Intensidad. Velocidad. Presión constante. Agresividad ofensiva. Hambre competitiva. Sacrificio sin balón. Mentalidad de guerrero. Cada vez que juega transmite sensación de urgencia, de ambición, de querer demostrar algo permanentemente.
Y eso es algo que dentro del Madrid valoran muchísimo ahora mismo. Porque internamente existe la sensación de que algunos jugadores se acomodaron demasiado después de tantos éxitos recientes. Y Florentino quiere cortar esa dinámica cuanto antes. Martinelli además tiene un perfil psicológico que gusta muchísimo dentro del club. No es una estrella construida desde el marketing. No llega con una imagen de superestrella intocable. Llega con mentalidad de futbolista competitivo. De jugador que pelea cada balón como si fuera el último. Y eso conecta de manera inmediata con el Santiago Bernabéu. Porque el madridismo puede perdonar un mal partido. Puede perdonar errores técnicos. Incluso puede aceptar temporadas irregulares. Lo que jamás perdona es la sensación de falta de entrega. Y Martinelli transmite exactamente lo contrario. Corre. Presiona. Choca. Insiste. Persigue cada jugada. Y juega con una intensidad que muchos dentro del club consideran imprescindible para la nueva etapa que se aproxima. De hecho, algunas voces importantes dentro del Madrid creen que su fichaje podría convertirse en un símbolo del cambio de mentalidad que Florentino quiere impulsar. Un equipo mucho más agresivo físicamente. Mucho más vertical. Mucho más competitivo en cada duelo individual. Un equipo que vuelva a intimidar. Porque durante demasiados momentos esta temporada, el Real Madrid dejó de parecer un equipo temido. Y eso dentro del club dolió muchísimo más que cualquier derrota concreta. Por eso las próximas semanas pueden ser absolutamente decisivas. Porque no solamente se está definiendo el futuro de Camavinga. Se está definiendo el futuro emocional y competitivo de todo el proyecto madridista. ¿Quién se queda? ¿Quién sale? ¿Quién todavía tiene fuerzas mentales para soportar la presión del escudo? ¿Y quién ya quedó completamente desgastado por todo lo ocurrido esta temporada? Porque Florentino Pérez sabe algo mejor que nadie, el Real Madrid siempre vuelve. Pero para volver a conquistar Europa no basta solamente con tener talento. Hace falta hambre. Hace falta personalidad. Hace falta carácter. Y quizás, después de todo lo ocurrido este año, eso sea exactamente lo que el club siente que necesita recuperar desesperadamente.